Hola, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Versión Libre del día domingo. Difícil pensar en una época más convulsionada, más complicada, un poco grotesca en ciertos aspectos desde el punto de vista político y todo lo que está pasando en el país. De manera que, para hacer un análisis de algunos de estos temas, porque son demasiados, a decir la verdad, invité hoy al doctor Carlos Gaviria, quien, como usted es el presidente del Polo Democrático Alternativo, partido al que le dio, después de su candidatura presidencial, nada menos que 2.600.000 votos, una cifra gigantesca, habida cuenta de una parte de los resultados de muchos años de ejercicio de la izquierda en este país, que nunca había logrado una representación significativa o un resultado significativo en las elecciones, y de otra parte que es un partido muy joven. El Polo tiene a lo máximo 4 años de creado y ha ido desarrollando unas tesis tan interesantes y una manera de hacer política que, por ejemplo, repito, le dio ese resultado al doctor Carlos Gaviria y ha obtenido para el Polo 2 veces consecutivas la alcaldía de Bogotá con Lucho Garzón y Samuel Moreno, el segundo puesto más importante del país. De manera que, bienvenido, doctor Carlos Gaviria, y la primera pregunta es, en esta semana que acaba de transcurrir hubo una gran alaraca en torno al Polo porque usted ofreció su renuncia porque había un ala del partido que quería mantener el cargo a Daniel García Peña como secretario general, y usted adujo razones éticas para no querer continuar. ¿Qué pasó? Margarita, me gusta mucho, le agradezco mucho que me haga esa pregunta, porque me da ocasión de aclarar, hasta donde el espacio lo permite, la situación del Polo. La han querido presentar como un enfrentamiento entre 2 sectores del Polo y está muy lejos de ser esa la situación. Es muy simple. En el Polo hubo gastos en la campaña electoral excesivos, digamos, sí, pero ese no es el problema. El problema es que, a mi juicio, la persona que hace los gastos de un partido político tiene que atenerse a las reglas que en ese partido político hay, reglas de control. Por ejemplo, determinados gastos mayores de 5 millones de pesos deben ser autorizados por la comisión administrativa, sí, y el único autorizado para celebrar contratos es el representante legal, y el representante legal es el presidente de la República, el presidente del Polo. O sea, usted. Exacto, yo quiero despejar toda duda. No me ha pasado por la mente siquiera el pensamiento de que Daniel García Peña lo haya hecho en beneficio propio. No lo creo. Pero lo grave es que las personas que manejan los bienes en beneficio propio actúan de esa manera, o sea, desentendiéndose de los controles. Sí. Y en este país hay una gran confusión. Cuando uno habla en política de ética, lo miran de una manera rara, porque dicen que eso es moralismo, porque se confunde lo que es la moral privada con el manejo transparente, el manejo recto de las cosas públicas. Yo creo que las reglas de control, por ejemplo, en un Estado de Derecho recogen, como decía el doctor Eduardo Santos, un mínimo de la ética pública, y desentenderse de esas reglas es no solo incurrir en una transgresión jurídica, sino desconocer ese mínimo ético que en política tiene que existir. Doctor Gaviria, mientras eso estaba ocurriendo durante la campaña y durante el resto del tiempo que ha transcurrido desde su finalización, ¿por qué hasta ahora se sabe eso? ¿Por qué no se pusieron controles a ese secretario general? Bueno, Margarita, esa es una excelente pregunta. ¿No se le llamó la atención? Sí, porque muchos de esos contratos ni siquiera se sabía que se habían celebrado. ¿Eran verbales? Eran verbales, contratos por cuantías significativas que fueron celebrados verbalmente. Cuando Daniel lo confesó, entonces empezó a plantearse el problema de si él, que estaba encargado de la Secretaría, debía o no continuar. Y la Dirección Nacional del Partido le dio un encargo al Comité Ejecutivo de decidir en 2 meses si Daniel debía seguir encargado o no. Sí. El problema se viene tratando desde hace mucho tiempo. Sí. Algo más, desde tiempo atrás aparecía en alguno de los puntos del orden del día, generalmente en el primero, pero por razones de coyuntura se relegaba a un segundo plano y entonces nunca se alcanzaba a
tratar. Ajá. Usted debe saber que el Comité Ejecutivo del Polo está constituido por 38 personas y por tanto las reuniones del Comité Ejecutivo son bastante extensas. Y entre Nosotros paréntesis, tenemos una ¿eso no es un tradición exceso de retórica. gente? A mí me parece, siempre lo he dicho, que es un exceso. Nosotros tenemos una tradición retórica, nadie se atiene a un uso de la palabra moderado, se usa la palabra 3 o 4 veces Sí, por la cada retórica, persona. todo aquello que Entonces es normal Sí. que en una organización que tiene esa dirección colegiada, muchos puntos importantes no. Para no- resumir, lo reeligieron, y es ahí cuando usted dice que renunciará y pone a consideración del comité esa posibilidad. Usted dice, si se aceptan mis razones, entre otras cosas dice que no solamente se limitan a ese tema, sino que hay otras cosas más de fondo, yo me quedo. Si no se aceptan, yo me voy encantado. Entonces, cuando usted dice, me voy encantado, a mí me entró un sudor frío, porque entiendo que usted está harto con la política. Es decir, nadie dice, yo me voy encantado, como si le quitaran un edificio de 40 pisos de encima, ¿o no? Margarita, pero en ese caso, además lo decía por una razón adicional. Yo creo que las convicciones están de por medio. Claro. Y cuando uno tiene que abandonar un cargo, una dignidad, incluso alguna función que uno viene cumpliendo de manera que cree que es satisfactoria, pero la tiene que abandonar porque sus convicciones no encuentran respaldo, Sí. no son compartidas por otros, pues uno se va muy contento. Es decir, no renuncio por cosa distinta a esa. Sí. De manera que usted toca un punto. Yo he vivido esta experiencia política de una manera un tanto dramática, porque mi formación ha sido otra. Sí. Y en la política uno encuentra prácticas, se encuentra costumbres que no están de acuerdo con lo que uno en la vida ha cultivado. Sí. Y por tanto, yo estaba diciendo, estos días me decía a mí mismo, y es posible que se lo haya dicho a algún amigo, en realidad parece que Maquiavelo es irrefutable. O sea que para tener éxito en política es necesario desentenderse de muchas cosas que para uno son muy caras. De la ética. Eso quiere decir, me atrevo a ir un poquito más allá, que usted entonces no se le ha pasado por la mente, como otras veces lo ha dicho, ser candidato presidencial del Polo. No, Margarita, y lo he dicho incluso por muchas razones. Una de ellas, yo me esfuerzo por ser coherente. Sí. Yo critico mucho la actitud del doctor Uribe, la actitud de los seguidores del doctor Uribe, que han entronizado una especie de régimen mesiánico, caudillista, de una persona imprescindible. Así como no hay personas imprescindibles en el Estado, tampoco debe haberlas en los partidos. Bueno, muy bien. Tenemos que hacer la primera pausa para continuar con este tema que me parece del máximo interés. Ya regresamos.